Feliz 2019 a los oyentes y televidentes que están a esta hora conectados a Canal 1 y Radio Sonorama. La reacción era predecible y lógica de los sectores organizados, transportistas y trabajadores, con el incremento en el precio de los combustibles, incluido el diésel, que regirá a partir del 15 de enero, tal como lo ha anunciado Santiago Cuesta, consultor del presidente de la República. ¿Qué es lo que se viene? La pregunta le planteo a Roberto Azpiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, que me acompaña a esta hora de la mañana. Roberto, buenos días. Gracias, Wilson, y naturalmente también sumarme a esa manifestación de desearle a todos los radioescuchas, televidentes, un feliz 2019. Ciertamente yo diría que el ambiente tiene señales contradictorias, pero el hecho mismo de que estemos comentando de inicio las consecuencias del alza de combustible supone algunos inconvenientes por los sectores beneficiarios del subsidio, del transporte público, transporte pesado, taxistas, transporte interprovincial, como que todavía no tienen definido el mecanismo exacto en base al cual ellos van a seguir gozando del subsidio, debido a que hubo mucha cortedad entre el aviso por parte del gobierno nacional y es obvio que no tenían en claro y definido el mecanismo de compensación. Aunque está ya definido de que será a través de una tarjeta de crédito. Así es, pero todavía esa tarjeta no está operativa y todo esto supone algún malestar y reclamos, por decir algo. Se suponía que se reunían con los gasolineros, con el gremio respectivo, que es muy importante, con los parte distribuidores de la cadena, con los expendedores de combustibles, el pasado 20 de diciembre y resultó que no ocurrió esto de modo propio. Ahí también hay una inconformidad relacionada a los márgenes, debido a que cuando se produjo la primera alza de la gasolina en agosto del año pasado, de la super, y que se suponía también se daría el de las otras, cosa que finalmente no ocurrió sino hasta diciembre, pues a ellos se les redujo el margen que entonces tenían para la venta de la super y eso no ha sido debidamente compensado. Entonces yo diría que el año inicia con la necesidad de que el gobierno se aplique para que la instrumentación de la medida no origine esta serie de problemas que finalmente suponen inconvenientes. Muchos hablan de que estas medidas son el preámbulo para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esas son las recomendaciones, entre comillas, que realizan los organismos multilaterales. Yo lo veo inevitable y creo que estamos avanzando en esa dirección. Presumo que esto podría concretarse en las primeras semanas de enero del presente año. Estamos caminando en esa dirección. Hay que tomar conciencia de que independientemente de lo que se recaude como consecuencia de la subida de la gasolina y el diésel, tenemos un déficit fiscal programado para 2019 en el orden de 8.000 millones de dólares, de lo cual se estima que 5.000 requerirán de endeudamiento público externo en circunstancias que las fuentes de financiamiento no son suficientemente claras, salvo que éstas provengan del Fondo Monetario Internacional. Ahora, medidas como el incremento del impuesto al valor agregado se vienen, porque hay muchos que piensan que ese es el siguiente paso, que suba a 14 o a 15% del 12 que se encuentra al momento. Sin duda ahí hay un problema y no dudo que el fondo de pronto esté presionando en esa dirección. La pregunta es, ¿va a haber el suficiente apoyo político en la Asamblea Nacional para incrementar eventualmente el IVA? Pongámoslo en esos términos por ahora. Eso tiene que pasar por la Asamblea, por el Legislativo. Yo pensaría que el fondo estaría presionando por un aumento de 2 y hasta 3 puntos, pero como tiene que pasar por la Asamblea y ahí el gobierno nacional no tiene una clara mayoría y donde va a tener firme oposición de sus recurrentemente aliados del Partido Social Cristiano, que ya han dicho nosotros no vamos a votar por más impuestos, de manera tal de que ese es el escenario que se está presentando, pero creo que es muy importante destacar también el hecho de que nuevamente se está exigiendo un sacrificio por parte de la población, porque finalmente es dinero que sale del bolsillo de los privados para coadyuvar al financiamiento del sector público, y es evidente de que por el lado del gobierno nacional todavía no hay una señal clara respecto a su compromiso del recorte del excesivo gasto público, destacando que esto se viene hablando desde inicios del gobierno en 2017. Bueno, hay señales que no son suficientes, pero se han reducido los ministerios, se han fusionado, han desaparecido pero hasta instituciones. Ahora, hasta donde nos consta, el discurso ha ido mucho más allá de la acción. Y todavía sigue habiendo ahí una brecha importante que tiene que ser cerrada, porque resulta que en la proforma presupuestaria de 2019, que está
rigiendo de alguna manera, pues ahí no se prevé una reducción importante en lo que tiene que ver con cargos públicos, que evidentemente los hay en exceso. Entiendo que en la reunión que se produjo en Guayaquil con oportunidad de ese lapso que hubo entre la Navidad y el Año Nuevo con camaroneros y pesqueros, hubo el aviso de que el 83% de los empleados públicos pertenecen a los sectores de seguridad, dígase Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Educación y Salud, razón por la cual es un segmento del cual no podría haber reducción. Pero yo soy de la idea de que ya es momento que sea una verdadera reingeniería integral de las instituciones del gobierno central. Eventualmente también este concepto de la austeridad fiscal tiene que trasladarse también a otras instituciones del sector público, dígase empresas estatales, los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es con una visión mucho más integral de cómo el tema ha sido presentado ahora. Decía hace un momento, hay que recordar que desde el 2017, en septiembre de ese año, es decir, año y pico atrás, ya se expidió un decreto ejecutivo para efectos de instrumentar la disciplina fiscal, y posteriormente ha habido recurrentes anuncios de que se va a hacer el recorte de determinados ministerios y de que no va a haber nuevas contrataciones, pero hasta ahora eso no se refleja en las estadísticas. Por decir algo, entre enero y septiembre del año pasado, que fue lo último que vimos respecto a afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, había 22.500 nuevos registros de empleados del sector público que empezaban a aportar al IES, mientras que la cifra correspondiente al sector privado era como de 55.000, para tener un referente. Los trabajadores que han manifestado ya su protesta en contra de estas medidas manifiestan que esta acción del gobierno, estas subidas de los combustibles, obedece a la presión que han ejercido varios sectores y que también a los intereses del sector empresarial. No, ¿Qué les no responde usted? ¿Qué les responde? Porque usted ha escuchado el discurso. No, eso es algo antojadizo, es un discurso de ocasión, eso no corresponde a la realidad. Nosotros no gobernamos este país y... Si es un gobierno de empresarios, dicen. Eso es lo que dicen, pero eso no se ajusta a la realidad de los hechos, en el sentido de que quien gobierna es Alianza País, el presidente Lenín Moreno. Es cierto de que, por supuesto, Richard Martínez participó del comité empresarial hasta hace pocos meses, pero independientemente de esa circunstancia, hay que separar. Bueno, Eva García, Pablo Campana. Sí, es un gobierno más afín a una visión del sector empresarial en términos de cambiar el modelo de desarrollo económico a uno de gasto público intensivo, en donde naturalmente para sostenerlo fue necesario adquirir deuda de una forma agresiva, tanto interna como externa, un modelo que está agotado, y estamos en este momento en una etapa de transición, pasando de un modelo a otro, pero donde yo quiero llevar esta conversación también es al hecho de que Ecuador nació en su etapa petrolera con el concepto del subsidio, ¿no es cierto? De que como teníamos petróleo era totalmente legítimo tener una gasolina de precio relativamente mucho más barata. bajo, o bastante más baja que en el mercado internacional, pero las circunstancias de que en los últimos años hemos acumulado una deuda abrumadora y de que el subsidio en particular referido a los combustibles ha aumentado a cifras que se tornan inmanejables, esta medida lo hubiera tenido que tomar cualquier gobierno, eso hay que tenerlo claro, y es consecuencia de la herencia del anterior, que nos dejó tan complicados económicamente, con déficit fiscal, con un endeudamiento agresivo que sencillamente de cara al futuro se torna inmanejable, que estas medidas de corrección de la economía tenían que adoptarse independientemente de que sea, como usted dice, que es un gobierno de empresarios, cosa que no es cierto. Ahora, el tema político queda de cierta manera en una campaña electoral a merced de la crítica de la oposición, porque no es negocio para ninguna agrupación política en este instante decir que las medidas son las adecuadas, las correctas, las necesarias. Sí, pero en última instancia la economía funciona en base a realidades, y si usted contrasta las cifras de lo que hemos venido hablando, evidentemente no hay cómo seguir manejando un subsidio en el orden de 3.000 y pico, 4.000 y pico de millones de dólares, dependiendo del valor del petróleo en el mercado internacional. Eso hay que, de alguna manera, racionalizarlo, y el ecuatoriano, de modo propio, pienso yo, tiene que hacer una conciencia de economía respecto al consumo de los combustibles en general, sea gasolina super, extra, eco país o diésel.
de forma tal de que yo creo que es muy importante ir viendo el escenario de lo que va a suceder en 2019. Vamos a tener elecciones de mitad de periodo, elecciones seccionales en marzo del presente año. Yo no veo que de ninguna manera Alianza País, dígase el oficialismo, va a quedar bien posicionado. Este es un partido que ha tenido un liderazgo débil. Pienso que ha sido un error mantener al presidente Moreno como presidente de esta agrupación partidista cuando él debería sencillamente gobernar al margen de agrupaciones políticas. Pero esa es la realidad. Yo no creo que vayan a quedar fortalecidos a raíz del resultado de marzo y serán otras organizaciones políticas en el marco de esta excepcional dispersión que estamos teniendo, que yo creo que vale la pena comentarlo, que como nunca antes en tiempos recientes tenemos candidatos a alcaldes, a prefectos, a concejales. Y a consejeros de participación ciudadana adicionalmente. También, sí, lo cual refleja también esta transición que está teniendo el país en el orden institucional y político. Roberto, medidas frente a un incremento que los trabajadores califican ínfimo a los trabajadores del sector privado, $8 al mes. En los últimos 7 meses ha habido deflación, es decir, el índice general de precios en vez de aumentar se ha reducido. La inflación acumulada en 2018 estuvo en el orden de 1%. La proyección para el próximo año es más o menos lo propio, aunque quiero destacar que cuando se hizo el incremento hace un año, se proyectó una inflación para el presente año de 3%, cosa que no ha sucedido. Entonces, nos estamos manejando con escenarios en donde la expectativa de inflación no se viene cumpliendo. La propuesta nuestra en la mesa de negociaciones fue de hasta $6. Finalmente el gobierno tomó la decisión de 8. La última propuesta y la de los trabajadores fue 12, de manera tal que eso quedó, digamos que ahí medio en un ponderado. Y nuestra posición con mucho fue: el país está con problemas de competitividad y hay muchos sectores en donde la mano de obra es intensiva y naturalmente sus márgenes se están estrechando, y en ese escenario su competitividad en los mercados internacionales se complica, y es la razón por la que hay que adoptar una política de incremento salarial bastante prudente. De otra parte, yo quiero recordar de que la remuneración básica unificada beneficia a unos 350.000, 400.000 trabajadores. Del resto, que estamos hablando de 3.600.000 aproximadamente, pues el beneficio proviene de la negociación en el marco de las comisiones sectoriales. Pregunta final. Procesos de coactiva que iniciaron municipios, gobiernos autónomos descentralizados, a empresas, por una serie de procesos de cobro de impuestos que ustedes protestaron hace algunos meses. Sí, por patente comercial y 1.5 por mil por activos. Esto ha sucedido principalmente en los municipios de la provincia de Esmeraldas, también en un par de municipios de Manabí. La situación en cierta manera sigue fuera de control. Desgraciadamente hay ahí, diría yo, una suerte de vacío legal que impide que el gobierno central entre de una forma mucho más decidida a poner orden en los municipios. Son cobros millonarios en donde se asume que las empresas están establecidas en dichos cantones. Entonces resulta, por decirle un caso, que el cantón de Eloy Alfaro, al norte de Esmeraldas, colindante con Colombia, está facturando por concepto de embargos coactivos a distintas corporaciones internacionales un presupuesto multimillonario que es varias veces el presupuesto del municipio anual. Entonces, esto revela la distorsión de la forma como se están manejando estos embargos. Pero no hay acuerdo, coactiva. No hay posibilidad de conciliación, no hay... Digamos, en este momento nosotros hemos acudido a la Presidencia de la República, hemos sido derivados al Consejo Nacional de Competencias. Hay también problemas relacionados al hecho de que estos embargos por vía coactiva se realizan simultáneamente por el mismo valor en varias cuentas corrientes de estas corporaciones, lo cual también es una irregularidad y ha determinado que la Superintendencia de Bancos emita un instructivo procurando darle a esto una mayor racionalidad. Pero nosotros vamos a seguir en el empeño de denunciar esta situación, porque el fondo es una sinvergüencería, es una pillería, porque lo que sucede, y concluyo con esto, de que
que muchas veces cuando se presentan los títulos de valor, ya hay abogados que están dando la vuelta y presentándose ante estas corporaciones diciéndole, yo le arreglo el problema. Muchas gracias a Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, que ha estado con nosotros a través de Radio Sonorama y Canal 1.